Buenas noches, soy Viviana Álvarez, bienvenidos a Azteca Opinión. En este capítulo de Tres en Libertad, el periodista Sergio Sarmiento nos invita a un análisis objetivo sobre todo el proceso que ha vivido México con respecto al petróleo, desde la expropiación hasta el día de hoy. En la pura verdad, Ricardo Bucio, presidente del CONAPRED, nos dice quiénes son los más discriminados en nuestro país y qué se está haciendo para combatir este mal. ¿Sabía usted que Guerrero y Chiapas tienen índices educativos y de desarrollo por debajo de Botswana y Gabón? ¿A quiénes podemos hacer responsables de esta situación? La respuesta se dará aquí entre amigos con Carlos Alarraqui, José Newman y Raúl Quintanilla. ¿Y usted está a favor o en contra de la legalización de las drogas? Escuche todos los argumentos y súbase en el ring con Andrés Roemer. No te pierdas cada noche, de lunes a sábado, todo lo que tenemos preparado para ti en Azteca Opinión. Y recuerda que si no puedes ver o quieres revivir alguno de nuestros programas, siempre lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. Los políticos mexicanos siempre nos han querido hacer creer que México es un país rico debido a nuestra gran riqueza petrolera. Después de 77 años de la expropiación petrolera, sin embargo, lo que nos dice la realidad es algo muy distinto. México es pobre, para empezar, pero quizás lo sea precisamente por el petróleo. Por una parte, el gobierno ha desperdiciado los recursos que surgieron de la explotación petrolera a todo lo largo de este tiempo por utilizar este dinero en gasto corriente. Por otra parte, y esto me parece realmente muy importante, México perdió toda una revolución tecnológica en los últimos años y esto ha hecho que la producción petrolera de nuestro país haya venido cayendo. De la expropiación petrolera debemos celebrar la unión del pueblo por una causa justa, el haber participado de forma conjunta en una causa nacional y haberles demostrado a los gobiernos extranjeros que en México somos capaces de administrar nuestros propios recursos naturales, muy en específico el petróleo. Durante 77 años se nos ha presentado la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938 como una gesta heroica para nuestro país. La medida fue una consecuencia de la decisión de las empresas petroleras extranjeras de desconocer un laudo laboral de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, el pago de las indemnizaciones y la falta de capital para invertir generaron un rezago muy importante en la industria. La legislación petrolera en México, desde la Constitución, ha sido diseñada para impedir la inversión productiva en la industria. El principal problema es la existencia de un monopolio en petróleo, petrolíferos, gasolina, petroquímica básica y otras actividades relacionadas. La prohibición a la inversión privada ha sido un costo importante para el desarrollo de la industria petrolera en todas estas actividades. La prohibición ha dificultado la recuperación de petróleo en pozos maduros, la exploración y desarrollo en aguas profundas, la refinación de petrolíferos y gasolinas, el transporte de combustibles y la petroquímica. Hoy todo esto se traduce en la declinación de la producción de crudo, en las pérdidas enormes registradas por Pemex Refinación y Pemex Gas y Petroquímica y en la necesidad de importar gasolina. La expropiación petrolera influyó negativamente en el modelo industrial de la petroquímica de hoy en día, pues es un modelo obsoleto, es ineficiente, con una gran carga fiscal y con muy poca reinversión. Lamentablemente, el modelo de la industria no evolucionó, derivando alrededor de los 80s en la chatarrización y posteriormente en la enajenación. Este sector debe actualizarse a través de los nuevos modelos aplicados en la industria y la nueva reinversión. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha venido haciendo una serie de reformas estructurales que buscan, de hecho, mejorar el desempeño de la economía mexicana. La reforma energética busca lograr esto promoviendo una mayor competencia en los distintos sectores de la industria y también una mayor inversión privada.
En este, como en otros campos, sin embargo, parece que estamos llegando tarde a la cita. En otros países, por ejemplo, en particular Estados Unidos, la verdad es que siempre ha habido una ventaja para la inversión, ya que el dueño del terreno es también el dueño del recurso en el subsuelo. La tecnología en la industria petrolera ha avanzado al ritmo del reto de extraer petróleo con mejores tasas de recuperación, considerando que ya no tenemos petróleo a nivel del suelo, ya no tenemos petróleo en aguas someras y tenemos que invertir para poder hacer extracciones en aguas profundas, shale gas, bituminosos y otros. La innovación tecnológica nos tiene que llevar de la mano para obtener petróleo con mejores tasas, más eficientemente, de forma limpia y con menores costos económicos, sociales y ambientales. Los países referentes en el mundo en innovación tecnológica referente al petróleo son Reino Unido, Noruega y los que han apostado por inversión en investigación, desarrollo e innovación en contraste con México, porque nuestra limitada visión de largo plazo ha minado nuestra competitividad. Sin embargo, en México tenemos talento muy poderoso, preparándose en los mejores lugares del mundo y además trabajando también en las grandes empresas petroleras. Estas semillas están incubándose y van a florecer para promocionar al sector. Finalmente, la innovación en tecnología irá a la par de la inversión. La tecnología que requerimos de acuerdo a cada tipo de fuente es específica, se tiene que estudiar siempre el contexto. Por lo tanto, cuando traemos tecnología a este país, tenemos que traer tecnología que sirva de acuerdo a la fuente que se pretende explotar. Tenemos fuentes en aguas profundas que son las principales por explotar en este momento, pero no podemos descuidar otro tipo de fuentes que también podríamos explotar, aunque no a niveles de eficiencia tan elevados. Yo siento que es algo que en su momento se tuvo que haber dado. Fue una estrategia o herramienta que fue necesaria, pero yo creo que ya era momento de que se moviera hacia otro sistema. Hace algunos años los especialistas afirmaban que la extracción de crudo en la Unión Americana sería cada vez menor. En 2008, nuestro vecino del norte produjo solamente 4 millones de barriles, la cifra más baja desde 1940. Pero los altos precios del petróleo en el mercado internacional generaron fuertes incentivos de producción. Esta es una de las ventajas del sistema de libre mercado y de propiedad privada de los yacimientos petroleros. La libertad de mercado generó en Estados Unidos una competencia feroz entre un gran número de productores privados. El año pasado Estados Unidos produjo ya 8 millones de barriles, el doble que en 2004. ¿Cómo fue posible? La razón es que los altos precios promovieron una revolución tecnológica que hizo posible extraer petróleo de donde antes no se podía. La extracción en aguas profundas y la fractura hidráulica o fracking permitieron el incremento más fuerte en la producción del crudo. El mercado, a través de la fuerza de la oferta y la demanda, superó las proyecciones de gobiernos y expertos. El aumento de la producción estadounidense, sin embargo, afectó los intereses de otros productores, entre ellos los de los países miembros de la OPEP. Aunque la organización no tiene el poder de mercado de los años 70, Arabia Saudita cuenta con una producción considerable de 9.62 millones de barriles diarios. A diferencia de Estados Unidos, tiene la capacidad económica para recortar de manera sustancial su producción, lo cual elevaría los precios de nuevo. Pero Arabia Saudita y la OPEP han decidido mantener estable su producción. El efecto de la reforma energética se verá en la transformación industrial del país y en la elaboración de su productividad. La inversión en capital privado genera competencia y la competencia es buena, pues propicia el desarrollo. Para la industrialización del país es muy importante. Se van a poder hacer las inversiones que la industria requiere para volverse más eficiente, para ser productiva y por ello mismo pues competitiva en comparación de un sector que no ha podido evolucionar.
No ha podido evolucionar porque sus limitaciones legales se lo han impedido, porque ha tenido una carga fiscal muy onerosa y porque no ha habido una reinversión en la industria. La carga fiscal es muy elevada. Vivimos en una economía petrolizada, por tanto, Pemex como empresa nacional ha llevado una carga muy grande. Las bajas en el precio del petróleo han impactado significativamente en nuestra economía. Para mí significa un acto nacional, de corte nacionalista, pero no con un sesgo como ahorita se ve que el nacionalismo, sino bien pensado, bien planeado y bien llevado a cabo y correctamente, completamente. Me encuentro en Escada Refinación. Aquí se manejan, se controlan todos los flujos de productos de Pemex Refinación, por ejemplo, los crudos que llegan a las refinerías y también los productos terminados como gasolina y diésel que salen después para su distribución. Pero déjeme regresar al tema de la OPEP. Los países de la OPEP están presionando a la baja los precios del petróleo. Esto no lo están haciendo porque quieran ayudar a los consumidores de todo el mundo, no. Lo que están tratando de hacer es reventar a los productores estadounidenses. Estos han logrado extraer petróleo de rocas de esquisto a través del procedimiento de la fractura hidráulica. Sin embargo, sus costos de producción son muy superiores a los que tienen los productores de los países árabes que solamente tienen que extraer petróleo de las arenas del desierto. La baja en los precios del petróleo afecta demasiado. Somos una economía petrolizada. La baja del precio implica desaceleración, implica no crecimiento y por lo tanto no desarrollo. Y con la baja del precio del petróleo, pues los ciudadanos estamos esperando que baje la gasolina, pero no va a ocurrir. Nuestros costos de operación son fijos y son muy elevados de acuerdo a la obsolescencia de nuestra industria. Por tanto, qué mejor que fuera, pero dudo que llegue a ocurrir. De momento, esperemos que el sector se modernice y esta competitividad pues redunde en mejores precios para los consumidores. Los precios del petróleo afectan cotidianamente la vida de todos los mexicanos, sobre todo al interior de la República. ¿Por qué? Porque hay una cosa en la Ley de Coordinación Fiscal que se llama las aportaciones a las entidades federativas. De estas el 20% corresponde a los derechos del petróleo. Entonces, al haber un recorte un poco más de la mitad, o sea, está el precio ahorita, no creo que en 50, pero llegó a los 30 y tantos cuando lo recortaron. Eso afecta directamente a las finanzas municipales y estatales del país. Entonces, es un recorte significativo y claro que afectan, o sea. Yo creo, depende, si consideras Pemex como estaba hace 2 años o hace 1 año antes de la reforma, o ahorita, yo pienso que fue muy útil en su momento. Yo pienso que hizo lo que tenía que hacer, pero yo creo que sí es un modelo que ya se agotó. Yo creo que si es necesario un cambio, yo creo que ya no estaba dando lo que tenía que dar y a mí me parece bien que se cambie el modelo. La apuesta de los países árabes es sacar de competencia a quienes enfrentan costos mayores y aquellos aún cuentan con reservas de petróleo de fácil acceso y menor costo. La pregunta es dónde se encontrará la industria mexicana cuando esto suceda. Cantarell y los yacimientos tradicionales de Pemex están en franca declinación. La reforma energética abre nuevas puertas a la inversión petrolera en nuestro país, pero quizás esta reforma haya llegado demasiado tarde. También se puede quedar corta para generar los incentivos que permitirían una inversión suficientemente vigorosa para elevar la producción mexicana. La Constitución mexicana sigue siendo muy restrictiva. De hecho, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, donde quien es dueño de la tierra es también dueño de los recursos en el subsuelo, en México los recursos petroleros siguen siendo propiedad de un monopolio gubernamental. Y esto no ayuda a generar incentivos para la producción. En los siguientes años, extraer petróleo en México será caro, pero realmente esto es relativo, puesto que una vez amortizada la inversión de la infraestructura, ya los costos de operación están fijos y son pues, a la par de cualquier otra industria extractiva en el mundo. Sin embargo, es un hecho que
las extracciones serán más difíciles conforme pase el tiempo y los yacimientos se vayan agotando, lo que ciertamente influirá en el elevado costo de las nuevas inversiones que sin embargo se tienen que seguir realizando. Yo creo que Pemex es la mejor manera, así como empresa paraestatal, para administrar la exploración, la extracción, etcétera, del petróleo. Sí, yo pienso que es la mejor manera. Podría mejorarse mucho en términos de eficiencia, corrupción, etcétera, etcétera, pero la manera, el Estado encargándose de dicha actividad, que es relevante para el desempeño y desarrollo económico, es ideal. Para mí los precios del petróleo sí significan, porque yo sé que el gobierno obtiene recursos de Pemex y yo sé que si bajan los precios en todo el mundo, entonces vendes el petróleo más barato y el gobierno obtiene menos recursos. Entonces yo sé que me afecta indirectamente. Quizás sea inevitable que los políticos hagan una gran celebración cada 18 de marzo para festejar el aniversario de la expropiación petrolera. Pero deberíamos darnos cuenta los mexicanos de que hubiera sido mejor que no se hubiera generado nada más un monopolio petrolero. Mucho más le habría convenido a México y a los mexicanos tener una industria con mayor competencia, una industria que permitiera una mayor productividad. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.